Mi nombre es Isaac Martín, soy un misionero comboniano, nacido en Valladolid y he vivido en Sudán, del norte y del sur, pues 44 años. De estos años tuve 11 años encargado de la comunicación social en la conferencia episcopal y en ese departamento teníamos el tópico, cómo era la situación de la persecución de la Iglesia en Sudán y hacerlo conocer a las conferencias episcopales africanas y Amnistía Internacional para que fuesen un poco en conocimiento de lo que estaba pasando allí de manera más o menos secreta en el país. Pues en este departamento era para ayudar a la Iglesia a evangelización y también pues tener en cuenta lo que estaba sufriendo la Iglesia con el gobierno que había, de Omar el-Bashir especialmente. Pues ahí teníamos muchos casos que había que publicarlos a las conferencias episcopales africanas y a otras conferencias episcopales europeas y Amnistía Internacional, porque tenían que saber lo que de verdad ocurría allí. Y ha habido pues muchos casos de que no había permiso para construir iglesias, ni si construías una choza ahí, te decían, no, no tienes permiso, porque no está todavía eso, no he hecho ya los plots, ¿no?, para construir, y entonces no es que era una iglesia, no tenía nada. Entonces allí se celebraba la catequesis y después los domingos la iglesia. Pero, ¿qué pasaba? Que a los pocos días así venía la policía y lo destruía. Y un caso, de entre tantos casos, pues hubo una capilla que pertenecía pues a la parroquia de los salesianos en Jartum, que fueron y destruyeron esta capilla, que era pues sencilla, no era una iglesia, con ladrillos construido, pero sencillo para construir ahí. ¿Qué pasó? Que la destruyeron. Y entonces cuando el nuncio del Vaticano allí en Jartum, Monsignor Lender, cuando se enteró de esto, dice, no, yo el domingo voy a celebrar la misa en esas ruinas de esa comunidad cristiana. Y de hecho, él fue allí y yo fui con él a tomar alguna foto, como entre ladrillos hicieron un altar allí, bajo el sol, y celebró la misa con la comunidad cristiana. Y así ha habido muchos casos de iglesias destruidas, poner dificultades, y casos también de sacerdotes que les arrestaban para meterles miedo si decían algo político, algo que había sucedido de persecución, etc., pues entonces les metían en la cárcel por unos días. Pero ha habido algunos que les han metido pues 1 año en la cárcel, como Hilary Boma, que este era el vicario de la catedral de la archidiócesis de Jartum. A este le metieron 1 año en secreto, la policía secreta, y no se le podía visitar y le hicieron sufrir mucho. Hasta que al final le cambiaron de esa cárcel que es secreta, le enviaron a la cárcel de Kober, de Jartum Norte, y allí pues él iba a participar a la comunidad cristiana a la misa, que había un sacerdote que iba cada domingo a celebrar allí los cristianos, y entonces el comboniano este que fue a celebrar, hombre, vio ahí que estaba Hilario Boma, que estaba allí, entonces supimos dónde estaba este. Y entonces después de 1 año, lo dieron en libertad. Pero la crisis que hubo allí, psicológica de esta persona, le hicieron al Monsignor Zuber, Cardenal Zuber, le dijo, mira, es mejor que no te quedes en Sudán, porque vas a sufrir mucho aquí. Y entonces pues se fue a vivir en Alemania con la ayuda de Missio Misero, la Caritas, que tenía amigos allí, y allí murió ya. O sea, hay muchos casos de estos, de sacerdotes que han sido o perseguidos por esto, les metían miedo en la cárcel si contaban algo, y gente que les han pegado, les han a latigazos,
y de eso conseguimos hacer fotos y llevarlas también a la publicidad, porque han hecho pues nada de especial, comunicar lo que ha pasado, si les han destruido la iglesia, si han encarcelado a alguno por cosas de estas, pues por esto ha habido muchos casos. Hubo un caso de los inmigrantes que había de Eritrea en el norte del Sudán, en Kassala, en Gedaref, y había también sacerdotes que les habían acompañado a estas comunidades. Y hubo un grupo de 2 personas o 3 personas que vinieron, que eran periodistas, y que vinieron a hacer un poco de fotografías de algo del norte del Sudán, pero la intención que tenía era hacer un vídeo, de aquellos tiempos era casete de vídeo, ¿no?, con casos de estos de gente que ha sido torturada en Sudán, en Jartún especialmente. Estos, claro, al principio se pusieron allí a hacer fotos y la policía le cogió. Eso está prohibido. Tienes que tener un permiso especial para hacer fotos en la ciudad, en cualquier sitio. No puedes ir allí con un trípode a hacer fotos. Bueno, les cogieron y después ya pues les dieron la libertad con un documento que podían hacer fotos, y ellos dijeron que si podían ir también a un encuentro que tenía el presidente Omar al-Bashir en una ciudad al norte, y ellos dijeron, ¿podemos ir? Sí, sí, pueden ir, y eso lo grabaron. Pero después, claro, ellos tenían otra intención, y la intención era hacer un vídeo sobre casos concretos de gente torturada allí en Jartún. Y entonces allí me pidieron algún caso de estos sin poner las caras, solamente la espalda de cómo eran las consecuencias de la tortura, y con los nombres, y entrevistaron pues a personalidades de la iglesia y dijeron claramente lo que se veía, lo que ellos decían, normalmente las homilías, etc. Y entonces pues allí hubo casos concretos de gente que había sufrido tortura física también, y también que están encarcelados, y sufrimientos que hay psicológicos, no solamente sufrimientos así de pagarles, pero psicológicos, que eso es tremendo, y que la gente, la familia no sabe dónde está, y le están 15, un año y no sabe dónde está. Bueno, pues estos consiguieron hacer un videocassette, un casete de estos, con estas personas, y claro, era peligroso, porque había nombres, estaba el director del seminario, que ya ha muerto, pobre hombre, un italiano, había el vicario, que era uno del Canadá, Monseñor Zuber, y había otros sacerdotes que hablaban de lo que había pasado allí. Y este vídeo, pues, me dieron una copia de este vídeo, y para verlo entre nosotros, combonianos un poco, gente que nos fiamos de ellos, porque ellos ya sabían cómo estaba. Y de esto, pues es para dar a conocer en aquellos tiempos, que hace ya más de 20 años, lo que sufría la gente, y que la gente no sabía nada. Sabían que la habían metido en la cárcel, pero no saben la experiencia de estas personas concretas que han tenido que sufrir insultos, lo que sea, todo allí, y después la parte esta de latigazos, etc. Más o menos, por esto ha habido muchos casos. Y ha habido casos de gente que predicaba, sacerdotes o catequistas, y para meterles miedo, pues les cogían y les metían un día, 2 días arrestados en la cárcel de estas, para meterles miedo, para que dicen, bueno, si dices la próxima vez, ya sabes lo que te toca. Bueno, pues de estos ha habido muchos casos, y conseguimos bien enviar noticias en aquellos tiempos, durante 11 años, durante 11 años, y después yo me fui a otro lado, me enviaron allá al sur, y tuve que dejar eso, pero habrán continuado. Y especialmente, pues estaba también uno de los obispos que estaba encargado de esto también, que tuvo que huir también a Estados Unidos, prohibido entrar en Sudán, obispo sudanés, nacido en Jartún, que todavía vive, y pues eso se ha continuado. Era obispo y tuvo que ir a vivir con
o sea, los que estaban en la parte de la guerra del sur, que era la diócesis que tenía parte en los montes Nuba, parte estaba al norte y parte al sur. Y como no podía entrar al norte, pues se quedaba en la parte sur. Y allí construyó hospitales, etcétera, para todo esto. Por esto hay mucho, o había mucho. Ahora, como el gobierno ha cambiado de Jartum, también el Basir no está, pero hay un problema todavía con el nuevo gobierno que no sé cómo está.